estén matando y atormentando a las personas, y aún así el hombre no puede volverse a su Señor. Apocalipsis 9 nos dijo que aún se mantienen en sus ídolos, sus hechicerías, y en medio de todo esto Satanás tratando de imponer su trono y ser el gobernante del mundo, y persiguiendo durante estos años de la tribulación a los creyentes en Cristo, destruyendo a estos y matándolos por millones y millones, y estos clamando al Señor. Pero aún así la gracia del Señor permite una vez más una pausa. Y cada vez que la misericordia de Dios es revelada a través de la gracia de nuestro Dios, lo hace enviando siempre un mensajero con la palabra de Dios. Hemos visto esta verdad a lo largo del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y el libro de Apocalipsis, en los días del apóstol Juan, en los días que la iglesia del Señor está sufriendo persecución, se recuerdan una y otra vez la gracia del Señor al enviar predicadores para enviar la palabra de la palabra del Señor. Si vuelve al libro de Apocalipsis capítulo 11, entonces el Señor nos muestra la gran lección. Desde Apocalipsis capítulo 10 vemos la misma lección. Dios envía un mensajero, y esta vez el librito en manos de aquel hombre llamado Juan, quien se apropia del libro, come el librito y se da media vuelta y va a predicar la palabra de Dios. Y Apocalipsis 11, Dios se agencia de otros dos predicadores. La Biblia no nos dice sus nombres, y aquí entran todos los eruditos tratando de encajar quienes probablemente sean estos dos testigos, y lo vamos a ver más adelante, y las posturas sobre quiénes son dos testigos. Pero el punto relevante es que Dios envía una vez más a hombres para predicar su palabra en medio de la tragedia, en medio de su ira, en medio de las abominaciones y la religión tratando de salir a flote, la persecución a los cristianos. Lo que hace una vez más Dios en su gracia, levanta a hombres y los envía a predicar su palabra. Siempre que Dios revela su misericordia, lo hace así, con hombres que predican el nombre del Señor. La palabra de Dios es la mayor manifestación de la misericordia de Dios en los días de su ira. Y cuando volvemos a la palabra del Señor, así como hemos meditado en Juan y el libro de Apocalipsis capítulo 11, ahora vamos a meditar en el testimonio de estos testigos en función de lo que Dios va a darles, su palabra. Y la palabra de Dios nos muestra en este poderoso libro de Apocalipsis capítulo 11 que estos testigos son fieles ante los ojos del Señor, así como hubo profetas en el Antiguo Testamento que predicaron la palabra de Dios en días de oscuridad, en días de adversidad, y fueron fieles hasta la muerte. A lo largo de los años que la iglesia comenzó con los apóstoles, y en los días que podemos ver, siempre Dios mantuvo hombres fieles predicando su palabra. La excepción no son estos testigos. Estos dos testigos también son hombres fieles, llamados por el Señor, enviados por el Señor para predicar su palabra. Así que la pregunta es, ¿cómo estos testigos son fieles predicando la palabra del Señor? ¿Cómo la misericordia del Señor es revelada a través del testimonio de estos testigos? En días de aflicción, en días de tribulación, en días donde la ira de Dios es derramada, en días donde Satanás está llevando a muchos al infierno y persiguiendo a los que se oponen. Y la palabra de Dios nos está mostrando cuatro grandes movimientos hablando del testimonio de los testigos. Primero, del verso 1 al verso 2 hemos meditado la última vez acerca del escenario del testimonio. Y qué interesante el ver el verso 1 y el verso 2. Hemos considerado, hermano mío, el escenario, y básicamente usted nota en el capítulo 11 verso 1 dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, la palabra de Dios dice, levántate, y que dice, y mide el templo de Dios. ¿Cuál es el escenario previo, antes de la aparición de estos testigos? El apóstol Juan ahora forma parte de la visión, y en este instante, después de recibir la palabra de Dios en el capítulo 10, ahora toma la misma palabra de Dios, que es la vara que está aquí, y mide el templo. El punto es que para estos días Satanás ha levantado un templo en Jerusalén y ha hecho pacto con ellos, y por 3 años y medio va a estar tratando de buscar, alabar al Dios verdadero, etcétera. Pero luego se va a mostrar tal como es y va a hacer grandes abominaciones en el templo. Y hemos hablado de este templo. Hay 6 templos a lo largo de la palabra del Señor, 3 en el pasado, 3 en el futuro. Este vendría a ser el 4.º templo. Habrá un templo más en el futuro. Y mirando la palabra de Dios, el libro de Daniel 12, el libro de Mateo 24, vemos que se va a levantar un templo más en los días de la tribulación, y Satanás va a tomar el control de esto y va a tratar de hacer
hacer esto a su favor. Así que vemos que porque no se llama solamente templo de Dios, significa que es de Dios. Y el Señor va a decir a esos días a los judíos y a los que están adorando ahí en el altar y los que están delante del Señor, no porque se llama templo de Dios significa que es templo de Dios. Es necesario que se tome la vara, que es la palabra de Dios, y se conforme lo que se llama de Dios conforme a las Escrituras. Así que lo que hemos visto la última vez era bastante importante para nosotros, porque el instrumento de medir era la palabra de nuestro Dios, y la orden de medir el templo, básicamente Dios quiso que se mide el templo, se mide el altar y también aquellos que adoran. El punto es que todo lo que va a pasar dentro de la casa del Señor debe hacerse a la manera de la palabra de Dios, porque la religión va a predominar estos días, es la religión del anticristo, y Dios puso límites en este punto. Miren la palabra de Dios al final del versículo 1, el verso 2 dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y la palabra de Dios nos terminó mostrando que Dios puso límites. Lo que está pasando aquí, los gentiles están profanando el templo del Señor, y pronto lo hará Satanás y empezará a perseguir a los judíos, y estos tendrán que huir al desierto. Y el Señor dijo: solo mide hasta aquí. El punto es que el Señor está en control de todo lo que pasa. El punto está que los hombres van a conformarse a la palabra de Dios, aquellos que son justos. Así que cuando volvemos a la palabra de Dios, hermano mío, este es el escenario. Miramos al futuro, miramos lo que está pasando en los días de la gran tribulación, a la mitad del tiempo. La abominación desoladora que Dios habló a través de Daniel, a través de Jesucristo en Mateo capítulo 24, ahora está tomando el control del templo que supuestamente es dedicado al Señor. Y Juan advierte a todos los cristianos de aquellos días, a todos los verdaderos creyentes: toma la palabra del Señor y busca que sea conforme a las Escrituras. Ahora, en medio de todo esto, las Escrituras nos muestran algo. Note la palabra de Dios en el versículo 3: y daré mis 2 testigos. Luego de considerar el escenario, un escenario religioso, un escenario de persecución, un escenario donde las personas están, a pesar de sufrir la ira de Dios, manteniendo su rebeldía, a pesar de mirar las muertes y el castigo y la tortura, a pesar de todo lo que están considerando, y sabiendo que hay un Dios vivo que está derramando su ira, aún así mantiene un corazón duro y apartado del Señor. En medio de todo eso, Dios levanta 2 testigos. ¿Qué escenario? ¿Qué escenario? ¿Qué escenario? En medio de la religión, en medio de las persecuciones, en medio donde Satanás quiere hacerse rey, en un mundo lleno de la destrucción por parte del Señor, aún así Dios en su gracia se levanta 2 testigos. Así que notemos a continuación el otro aspecto de los testigos. No solo consideremos el escenario, a continuación consideremos, amados hermanos, la misión de estos testigos. Note la palabra de Dios en el versículo 3: y daré mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, 60 días, y la Biblia dice vestidos de cilicio. Qué interesante poder notar esta tarde, hermano mío, la misión de estos testigos. Porque si miramos un poco a la luz de la palabra de Dios, en el futuro, cuando este caos esté sobre la tierra y los hombres aún así no se arrepientan, y Satanás tome el control del templo y quiera presentar otra religión, y hay hombres que están probando si es o no de lo correcto, conforme lo está haciendo Juan, bajo la palabra de Dios, y los judíos huyendo al desierto, aún así podemos ver qué es lo que hace el Señor. No está buscando un gran ejército de hombres, no está buscando una gran organización para impactar al mundo y evangelizar a todos estos hombres rebeldes y llegar con el evangelio hasta lo último de la tierra. No está usando el Señor un programa de inteligencia artificial para evangelizar a todos. No está tomando las redes sociales tampoco para llegar hasta lo último de la tierra, sino cuando miramos la palabra del Señor, en medio de la tribulación, el Señor llama a 2 testigos. Algo que a mí me llama mucho la atención: estos que profetizan alrededor de 1260 días, son casi 3 años y medio. Estos testigos nos recuerdan algo. En primer lugar, que nuestro Señor Jesucristo no necesita grandes multitudes para impactar al mundo. Que el Señor Jesucristo no necesita una gran organización misionera para impactar al mundo. Que el Señor Jesucristo no necesita grandes medios de comunicación para impactar al mundo. Que el Señor Jesucristo no necesita una gran campaña para impactar al mundo. Que lo que necesita el Señor, ¿de qué se agencia? Solo de 2 testigos. Qué increíble. El testimonio de estos 2 testigos va a conmocionar el mundo entero.
Cuando usted mire un momento en el pasado, cuando el Señor Jesucristo asciende a los cielos, deja un puñado de verdaderos creyentes, 120 personas después que Él asciende a la presencia del Padre. Es la primera iglesia que se establece, pero ¿bajo qué? La doctrina, los apóstoles, es decir, la doctrina de la palabra de Dios, de Jesucristo, encargada a estos 12 hombres. Y estos 12 hombres transformaron el mundo por completo. Solo 12. Solo necesitó 12 hombres. Y si sabemos que uno fue reemplazado por el apóstol Pablo, pero el punto sigue siendo lo mismo. Impactaron de tal forma que trastornaron el mundo entero. No habían en esos días redes sociales, no había aviones, no había carreteras asfaltadas donde podamos transitar con nuestros vehículos, pero sin embargo, estos hombres transformaron el mundo entero, dando testimonio de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Estaba hablando con hermano Schwenke y una de las cosas que le pregunté acerca de sus viajes a los lugares bíblicos es cómo cree que el apóstol Pablo podía moverse tan rápido de un lugar a otro lugar, cuál era el medio. Y mirando, él me dice, ¿sabe? Las carreteras romanas por donde normalmente el apóstol Pablo transitó para predicar las escrituras en Grecia, en Roma y todo lo que podemos mirar en la palabra de Dios, eran duras de caminar, eran piedras. Y básicamente el medio de transportarse era a pie. Y si tenías una mula o un burro, era básicamente para que lleve tus cosas. Pero el transporte, caminar formidables, fuertes para caminar. El apóstol Pablo, así como el hermano Schwenke se pasaba tiempo, el apóstol Pablo caminando a otros 4 kilómetros por día. El punto es, el Señor necesita grandes cosas para impactar al mundo con su evangelio. Solo necesita hombres fieles. Y no es que el Señor necesita, por si acaso. Hay una canción que dice, hombres de valor, necesita a Dios. No, esa canción no tiene nada que ver con las escrituras. Dios no nos necesita. El Señor dijo, si estos no hablaran ustedes, si ustedes no quisieran hacer, aún las piedras hablarían. No somos necesarios para el Señor, más bien es un privilegio servirle. Pero bastó solo el testimonio de 12 hombres fieles para transformar el mundo entero. Sin el testimonio fiel de estos 12 apóstoles no estaríamos en esta tarde, en esta noche, en esta iglesia, predicando la palabra de Dios. En los días del futuro, Dios solo va a traer 2 hombres cuyo testimonio impactará el mundo entero. ¿No cree que usted y yo tenemos algo que aprender del testimonio fiel de estos hombres? El escenario es muy parecido a nuestros días, donde Satanás está detrás de las congregaciones presentando una religión, tratando de acomodar la adoración a Dios a su manera, tratando de poner a las personas bajo una perspectiva religiosa en la salvación por obras, presentando shows y quitando la palabra de Dios. Los estándares ya no son los bíblicos. No vemos un mundo donde en muchos lugares persiguen a muerte a los creyentes. Nosotros tenemos el privilegio de predicar libremente, pero hay muchos lugares, como el hermano Schwenke nos habló, en Nigeria y en China, donde predicar la Biblia te cuesta la vida. Sin embargo, hermano mío, ¿qué es lo que podemos mirar? ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Cómo se agencia y cómo revela su misericordia? Básicamente con testigos fieles. No necesitamos grandes multitudes, no necesitamos barrer las calles de Huancayo con muchas personas puerta a puerta. Simplemente necesitamos testigos fieles. El escenario es el mismo. Ahora mire la misión. Hay 4 movimientos que estamos viendo acerca de los testigos: el escenario de su testimonio, la misión de su testimonio. Luego vamos a ver la guerra en contra de su testimonio y la victoria de su testimonio. Así que ahora miremos la misión. Vamos a aprender acerca de la misión. Qué lindo es ver la palabra de Dios y seguir las verdades aquí establecidas. Así que miremos, hermano mío, la misión de estos testigos. Note la palabra de nuestro Dios. En primer lugar, hemos de considerar dentro de su misión su responsabilidad. Estos testigos tienen que entender algo. Al igual que usted, al igual que yo, somos testigos de Jesucristo. El libro de Hechos, capítulo 1, el verso 8, la palabra de Dios nos dice, y me seréis testigos. Amén. Me seréis testigos. La palabra testigo viene del término para nosotros en el español mártir.
En aquellos días no teníamos todavía significado de que un mártir es alguien que entrega su vida por una causa. En aquellos días la palabra márturos da la idea de alguien que va a dar testimonio de lo que ha visto, de lo que ha escuchado y de lo que ha experimentado. Cuando alguien da testimonio ante el juez, en medio de una, no sé, escena tan dramática de la muerte de alguien, tú tienes que decir lo que has visto, lo que has escuchado y lo que has experimentado cuando ocurrieron los hechos. Es lo mismo. Eso significa la palabra testigo. Alguien que va a dar testimonio de lo que ha visto, lo oído. No dice el libro de 1 Juan capítulo 1, verso 1 en adelante. No dice eso la palabra de Dios, y han experimentado en función de la palabra de Dios delante de los demás acerca de quién es Jesucristo. Estos hombres están ahí una vez más por la misericordia de Dios para abrir sus bocas y abrirán lo que Dios dice en advertencia de que la ira de Dios aún está por consumarse. Se va a tocar la séptima trompeta, 7 copas de ira van a ser derramadas y a plenitud la ira de Dios va a llegar sobre los hombres que no se arrepienten, y no habrá más tiempo de arrepentimiento. Y este es el mensaje fiel de estos testigos, mientras invitan a muchos a mirar al Cordero inmolado y aún creer en el Señor Jesucristo para que sean salvos. Estos tienen que dar testimonio, así como usted y como yo somos testigos de Jesucristo. Si es un creyente, es un testigo de Jesucristo. Pero ojalá que usted y yo seamos fieles testigos de Jesucristo. Los apóstoles dijeron: no podemos dejar de dar testimonio acerca de Jesucristo. Por eso estamos aquí. Hablamos de Él, de su muerte, su resurrección, lo que hizo por nosotros, de su sangre preciosa y de las advertencias de juicio que vendrán. Así que lo primero que estos hombres entienden en su misión es su responsabilidad, es decir, a quién deben ellos rendir cuentas. La palabra de Dios dice, verso 3, y daré a, ¿qué dice? Mis testigos. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de los testigos? No son los testigos de una organización misionera, no son testigos de grandes asociaciones religiosas, no son testigos de un gran hombre y profeta poderoso, sino son testigos de Jesucristo. El pronombre posesivo nos muestra que así como el Señor es el autor del libro de Apocalipsis, Él también es aquel que ha llamado a ellos y se ha apoderado de estos testigos y los ha enviado. O sea, estos hombres delante de la palabra del Señor son del Señor. Y su responsabilidad es dar cuenta al Señor quien les envió. Cuando miramos la palabra de Dios es una gran verdad. Si usted y yo hemos de ser fieles testigos del Señor en los días que nos encontramos, debemos entender a quién pertenecemos. No solo pertenecemos a la membresía de la primera iglesia bautista de Huancayo, pertenecemos al Señor. Él nos compró por precio, en su gracia y en su soberanía nos llamó y nos envía a ser testigos a cada uno de nosotros hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, nosotros vamos a rendir cuentas no solo a la iglesia, no solo a los hermanos que nos envían, sino al Señor Jesucristo. Un día vamos a estar delante del Señor, especialmente los predicadores y los pastores. Un día van a dar cuenta delante del Señor. Hemos de dar cuenta por nuestra vida y también por nuestro mensaje. Nosotros debemos temblar ante la presencia del Señor, porque aunque nuestro mensaje puede ser aplaudido, ¿qué importa si el Señor lo menosprecia? Cuando miramos la palabra del Señor esta noche, la responsabilidad de los testigos es dar cuenta a aquel que los envió. No son testigos del mundo, no son testigos de una organización, son testigos de Jesucristo, le pertenecen a Jesucristo y Jesucristo les pertenece a ellos. La palabra de Dios dice en el libro de 1 Timoteo, en el capítulo 6, en el versículo 11, las escrituras dicen lo mismo de todo hombre de Dios, especialmente de Pablo y Timoteo. Mas tú, oh hombre de Dios, ve, no es hombre del mundo, es hombre de Dios, representa a Dios, le pertenece a Dios, se ocupa en las cosas de Dios, está ahí no por su deseo, no está ahí solo por un capricho, no está ahí solo porque le llamó su corazón, está ahí porque Dios en su gracia, en su poder, como a cualquier otro hombre,
realmente enviado por el Señor, ha sido llamado por el Señor, ha sido establecido por el Señor y ha sido enviado por el Señor. Le pertenece a Dios. Por lo tanto, su ministerio es serio porque Él tiene que dar cuenta al Señor. Mis testigos. El libro de Zacarías capítulo 4, el verso 6, un pasaje que escuchamos durante los días que hermano Schwenke predicó la palabra de Dios. El varón del Señor tenía que aprender esto, Zorobabel, al igual que cualquier otro, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es obra del hombre, es obra de Dios. No es obra humana y religiosa, es obra divina. Estos testigos pertenecían a Dios y entendían que el trabajo debe ser a la manera de Dios. Es una gran comisión. Así que cualquiera que es testigo de Jesucristo debe entender que le pertenece a Él. Y Él nos pertenece a nosotros. Y aquel día vamos a dar cuenta a nuestro Dios. La Biblia dice, y daré a mis dos testigos. Mis dos testigos. Qué lindo entender eso, hermano. No pertenecen a los hombres, no están dando cuentas a una gran junta directiva ni a una gran denominación, no están siguiendo las instrucciones de una gran fraternidad, no están dando cuentas a los grandes profesores en las universidades y seminarios o convenciones, sino únicamente al Señor Jesucristo. Siguen los mandatos de aquel que sigue control sobre la tierra, siguen los mandatos de aquel cordero inmolado, siguen las órdenes de aquel que está revelando su ira, Jesucristo. Vuelva a la palabra de nuestro Dios y siga mirando la misión de ellos. Primero deben entender a quién van a rendir cuentas, al Señor. Mis testigos. Ahora, note algo más. La Biblia dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. A continuación, no solo debemos entender la rendición de cuentas que dan su responsabilidad, sino su deber. Mire dentro de la misión, ¿cuál es el deber? ¿Y para qué Dios da estos testigos? Para que profeticen. Qué interesante esta palabra. Algunos toman esta palabra fuera de contexto y la aplican en cualquier circunstancia diciendo vamos a hablar cosas acerca del futuro. Ya tengo yo don de profecía y voy a hablar de lo que va a pasar en el futuro. No está nada tan lejos de la palabra del Señor. En los contextos donde se usa esta palabra profetizar, más que advertencia del futuro, está hablando acerca del mensaje que Dios está dando. Desde el libro de Apocalipsis capítulo 10, Dios ya reveló su voluntad a través de este libro y Dios ya reveló lo que va a pasar en los juicios que vendrán. Así que los testigos simplemente están hablando lo que Dios ya ha dicho. Cuando miramos la palabra de Dios en esta noche, ¿cuál es la responsabilidad de estos testigos? ¿Cómo van a impactar el mundo? ¿Cuál es el método que Dios está tomando para que estos hombres puedan impactar el mundo con Jesucristo? Es a través de la predicación. No están enviados a hacer grandes shows, no están enviados a atraer a la gente con grandes campañas de entretenimiento, no están usando algún método humano para tratar de convencer a las personas, no están actuando la palabra, no están haciendo películas sobre la palabra de Dios, simplemente están abriendo su boca conforme al mensaje que Dios les dijo que puedan predicar. Hermano mío, el significado principal de la palabra profetizar en el idioma que se escribió en el Antiguo y el Nuevo Testamento básicamente es proclamar, es predicar, es hablar delante o es hablar por alguien. Y estos testigos van a proclamar al mundo la palabra de Dios. Es su único mensaje. En esto consiste su ministerio en estos 1260 días, en estos últimos 3 años y medio de la gran tribulación, cuando las fuerzas del anticristo están oprimiendo a la ciudad de Jerusalén y muchos judíos estén escapando al desierto, y cuando los creyentes están muriendo en manos de los impíos y millones, y cuando la religión está tratando de conquistar la tierra en nombre de Dios, hablando Satanás, entonces estos hombres tienen la responsabilidad delante del Señor, a quien darán cuenta, de abrir su boca y predicar la palabra de Dios. Es la manera que Dios usa para impactar al mundo. Es la respuesta del Señor ante la religión, la persecución y el corazón duro. Es la respuesta, es la predicación de la palabra del Señor. Y el mensaje de estos testigos, como dijimos, es de advertencia, anunciando el juicio venidero, y es el mensaje de gracia, predicando el valioso evangelio de Jesucristo, en quien únicamente en Él seremos salvos y tendremos perdón de pecados al creer en Él.
¿Qué tal forma de responder al anticristo y su persecución? Hermano mío, al igual que estos hombres, es lo que Dios espera de nosotros. Gracias a Dios por lo que hacemos. Gracias a Dios por las alabanzas. Gracias a Dios por la comunión en las y siempre está en la presencia de la palabra de Dios. Es el método que Dios escogió. Vamos a suponer, ahora estamos en un día donde el Perú está atento a ver a quién se va a ubicar como un gobernante. No es legítimo, si es legítimo, lo que sea, quién será derecha, será izquierda. Yo nunca hablo de política porque se divide la iglesia. Oh, pastor, yo soy... No puedes defender esta cantidad. Pero si miramos la palabra de Dios sobre los gobernantes, y que el libro de Romanos 13 describe cómo debe ser uno, y oramos por alguien que es justo y teme a Dios y que nos permita adorar y adorar al Señor con libertad y predicar su palabra y protejan nuestras familias. Pero en medio de todo esto, el que pone y quita reyes es Dios. Hoy en los días del Señor Jesucristo y la iglesia naciente en el primer siglo, el mundo estaba bajo el yugo de los romanos. Y qué justos eran los romanos, amén. Qué cristiano fue Nerón, amén. Nunca mató a nadie, no, era terrible, pero aún así Dios estaba en control de todo. Nunca el Señor Jesucristo dijo, muy bien, vamos a hacer nuestra organización política y vamos a entrar a la gran república romana y vamos a tratar de cambiar de esta forma. Tampoco formó un grupo militar para destruir a los impíos, los cristianos. No hizo nada, hizo el Señor. ¿Qué hizo el Señor? Predicó el evangelio y lo predicó con su vida. ¿Por qué? Porque este es el mensaje más poderoso. Dios puede cambiar el corazón más duro a través de la predicación de su palabra. Hermano mío, cuando miramos estos días al Señor, Dios sigue en el trono. Él sigue en el control. Y sea quien sea el presidente, la respuesta, ¿cuál va a ser? La predicación de la palabra del Señor. Si vienen días buenos, gloria al Señor, seguiremos predicando la palabra de Dios. Si vienen días malos, gloria a Dios, seguiremos predicando la palabra de Dios. Si tenemos libertad, seguiremos predicando la palabra de Dios. Y si no tenemos la libertad, seguiremos predicando la palabra de Dios. No va a cambiar, a tiempo y fuera de tiempo. La palabra de Dios dice en 2 Timoteo capítulo 4, el verso 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La respuesta siempre sigue siendo la palabra de Dios, el mensaje de Cristo. La autoridad está en lo que así dice el Señor. Somos llamados por el Señor y somos enviados por el Señor, y Él nos dice dónde ir y nos dice qué decir. La respuesta sigue siendo la predicación fiel de la palabra de Dios, sus advertencias de juicio y la salvación única en Jesucristo. Mi amado hermano, qué testigos, cómo estos hombres impactaron al mundo. Solo Dios buscó a dos. Solo usó a dos hombres fieles en un escenario religioso donde cada uno está haciendo la obra de Dios a su manera. Dios dice a los creyentes de aquellos días: toma la palabra de Dios. En medio de ese escenario, Dios levanta a dos testigos que entienden perfectamente la misión. Ellos no van a improvisar, ellos no van a buscar ideas, ellos no van a tratar de hacer como los demás están haciendo la obra de Dios. Ellos van a volver a la palabra de Dios, y en su misión lo primero que dicen: ustedes me pertenecen. Tienen que dar cuenta a mí un día. En segundo lugar, Dios les dice su deber por estos 1260 días, por estos 3 años y medio, es predicar todos los días fielmente mi palabra. Mi palabra. Ahora, nota la palabra de Dios. Quiero que veas la misión de estos. Hemos visto a quienes tienen que rendir cuenta, su responsabilidad. Hemos visto su deber. Ahora considere su actitud. Note la palabra de Dios, dice en el verso 3: y daré mis 2 testigos que profeticen por 1270 días. Nota, vestidos de cilicio. Vestidos de silicio. El silicio era una ropa en los días de la iglesia y en el Antiguo Testamento, una ropa muy pesada, áspera, tosca, que se usaba como símbolo de luto, de angustia, dolor, de humildad. ¿Recuerdas lo que pasó con Job?
con Jacob, perdón, en Génesis 37, cuando creyó que su hijo José murió, él se vistió de cilicio. Hizo lo mismo David después que murió Abner, y vemos en muchos pasajes de la Biblia, el rey de Jorán, el rey Ezequías, y muchos usaron cilicio. El mismo Job, en el libro de Job 16, se puso igual Isaías, igual Daniel. Lo mismo pasó con Jeremías, invitando al pueblo en capítulo 4 a vestidos de cilicio, el verso 8 en adelante, por la ira de Dios sobre el pueblo. Y en Lamentaciones vemos cómo describe la desgracia del pueblo. O sea, el punto es que el cilicio predica lamento, el cilicio predica tragedia, el cilicio nos advierte lo que va a venir con gran pena y tristeza, y es la actitud que estos hombres están mostrando delante de los demás. O sea, lo que estos hombres hacen es algo increíble. En la actitud que ellos toman es sumamente bíblica. Vestidos de cilicio, están delante de los demás anunciando que lo que vendrá es grave. Ellos están tomando en serio el mensaje. Ellos, por la fe en la palabra de Dios, saben lo que va a pasar. Lo mismo que Juan en estos días que está escribiendo la palabra de Dios, en los días que la iglesia, en las iglesias que están en Asia, están escuchando la palabra de Dios siendo predicada desde el púlpito, leyendo el rollo que ha llegado a ellos. Ellos están mirando por la fe en el futuro y saben por la palabra de Dios que Dios no va a detener su ira. Él va a derramar su ira a plenitud. El último ay tiene que gritarse y las trompetas tienen que ejecutarse hasta la séptima, y las copas de ira, una tras una, tiene que ser derramada hasta que los hombres paguen por último la ira de Dios y finalmente sean lanzados al lago de fuego con Satanás, y el Señor reine por siempre. Estos hombres saben lo que vendrá a los hombres que no se arrepienten. Estos hombres predican con un asunto serio. Ellos saben que no tienen tiempo para jugar, no tienen tiempo para bromas. Este asunto es de vida, este asunto es de vida o de muerte. Estos hombres por la fe saben lo que va a pasar. Si estos hombres no se arrepienten y predican de esa forma y predican con esa actitud. Un viejo pastor, tratando de ilustrar a uno que está aprendiendo bajo su ministerio en qué consiste la predicación, le dice: te voy a llevar a cierto lugar para que prediques tu primer mensaje. Y el hombre dijo: ya, estoy listo, pastor, me preparé, aquí está mi bosquejo, el positivo. Ya. Y bueno, se subió con él y lo llevó a cierto lugar, y adivinen dónde lo llevó a un cementerio. Y el discípulo estaba medio raro diciendo: ¿por qué hacemos acá? Bueno, es tu primer mensaje, ¿no? Sí, pero ¿dónde está la gente? ¿Que hay un funeral, algo así? No. Y lo presentó delante de todos los nichos y dijo: ya, predica. Pero nadie va a escuchar. Predica. No, pero nadie va a predica. Ya, a insistencia, alzó la voz y predicó y dijo: tú debes entender, cada vez que vas a predicar la palabra de Dios, estás predicando a hombres muertos en delitos y pecados, camino al infierno, y solo el poder de Dios podrá librarlos y darles vida, como leí Efesios 2:1. Y muchos aprendieron una lección. Somos hombres muriendo, predicando a gente muerta. Cuando usted ve el peligro en un ser querido, alguien cercano a usted, ¿no le advierte con fuerza y con seriedad y le anima a salir del peligro? Si su hijo está cruzando la calle y está jugando en ella y ve el camión acercarse a toda velocidad, usted va a gritar, usted va a hacer lo posible en voz en cuello. Dijo: sálvate, sálvate, porque si no lo haces, si no corres, vas a morir. Es la misma idea. Estos hombres ven el futuro, ellos ya saben lo que va a pasar con cualquiera que no se arrepiente. Es triste saber que muchos predicadores toman esto muy relativo. No advierte al mundo del pecado, no advierte al mundo de las consecuencias del pecado, no advierte al mundo. Incluso los mensajes sobre el infierno son muy escasos estos días. Ya nadie quiere hablar del infierno, la expresión de la ira de Dios. El mensaje se ha vuelto muy político, el mensaje se ha vuelto muy trivial, el mensaje se ha vuelto para dar comezón de oír a los demás. Ya no contra el pecado, ya no contra la corrupción del hombre, ya no con el corazón perverso, ya no hablemos del infierno, ya no hablemos de la ira de Dios. Pero estos hombres se entienden. O hablemos o no hablemos, quieras o no quieras escuchar, la ira de Dios es real, el juicio de Dios es real, la paga del pecado es la muerte, y si la sangre de Cristo no te limpia, terminarás en el infierno. Y estos hombres vestidos de cilicio, con la actitud más seria posible, advierten:
Esto no es un juego. Así que el Señor solo toma 2 hombres en un escenario religioso y les da la comisión perfecta, precisa, predicar la palabra del Señor. Les dice, tienen que dar cuentas a mí. Son mis testigos. El Señor sigue instruyéndoles a esto. Le dice, tu deber durante estos 1260 días, día a día, es dar testimonio de lo que yo te digo. Predica mi palabra. Y lo tienes que hacer con esta actitud. Los juicios son seguros. Vendrán. Si estos hombres no se arrepienten, morirán. Y estos hombres lo predican con esa verdad, con esa actitud seria. En Lamentación, ellos entienden el peligro y lo advierten de esa forma y lo predican, no trivialmente. No hay tiempo para chistes, no hay tiempo para bromas, no hay tiempo para cuentos. El mensaje es serio, porque ni bien termina el mensaje. El libro de Apocalipsis capítulo 11, el versículo 15, y el 7º ángel tocó la trompeta. No hay tiempo para más. Mire un momento la palabra del Señor en las Escrituras. Vamos un momento a la palabra del Señor acerca de estos hombres, algo muy parecido. Nota el libro de Jeremías capítulo 4 en el verso 8. Jeremías 4 verso 8, la palabra de Dios dice: por esto vestíos de cilicio, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. En aquel día, dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes y los sacerdotes estarán atónitos y se maravillarán los profetas. Y el libro de Lamentaciones describe aquel día. Y Jeremías, al igual que estos hombres, aprendieron a estar en silicio, endechaban y aullaban porque ellos sabían que la ira de Dios justa vendría y no se va a apartar. Y lamentaban por lo que iba a pasar. Cuando estamos despidiendo a un ser que amamos en la tierra, es triste saber si alguno de ellos se irá al infierno, y como muchos despiden a los suyos cuando saben que nunca más los volverán a ver. Es un sentimiento indescriptible. Con ese mismo sentir deberíamos predicar a los hombres mientras están vivos. ¿No cree que su mensaje sería más serio? ¿No cree que usted sería alguien fiel? ¿No cree que usted miraría a todos hombres con una visión diferente? No miraría al hombre que está tratando de aprovecharse de usted. No solo miraría a un asesino, a un criminal, sino miraría a un hombre camino al infierno. Advertencia de juicio y la certeza de que pagará hasta el último cuadrante su maldad es real. Vuelva a la palabra de Dios y terminemos esta noche con esta verdad. Vamos a las Escrituras y seguimos viendo en la misión de estos testigos. Hemos visto su responsabilidad, van a dar cuenta al Señor. Hemos visto su deber, predicar cada día la palabra del Señor. Hemos visto su actitud, tomando de forma seria el mensaje, porque saben con certeza que el juicio llegará. Y finalmente, hermano mío, mire su identidad. Al final, mire, el punto está aquí, hermano mío. Note las Escrituras. La Biblia dice, el verso 4, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Zacarías en el Antiguo Testamento, el capítulo 4, del verso 1 al verso 14, tuvo una visión, la misma visión, pero desde el Antiguo Testamento. Juan nos está mostrando la misma visión desde el Nuevo Testamento. Y recuerdas hace poco el mensaje de mi hermano Schwenke, incluso hablé de esto con él porque él también estaba predicando el libro de Apocalipsis. Y recuerdas, y todos están interesados acerca de quiénes son estos, y Zacarías está preguntando quiénes son los olivos y qué es estos tubos y qué es este recipiente y qué es lo que está pasando. Pero el Señor le está diciendo en el libro de Zacarías, hay algo más importante que esto, hay algo más importante que esto. Es mi predicación, es mi palabra, obedece las Escrituras. Pero en medio de este contexto, hermano mío, lo mejor que uno puede entender, el mejor comentario de la Biblia es la Biblia. El mejor libro que interpreta la Biblia es la Biblia. Así que mirando la palabra de Dios, estos testigos que está mirando en este instante son los mismos que se está mirando en el Antiguo Testamento, pero a manera de la Biblia, de hermano Schwenke, cuando habla sobre quiénes son estos testigos, él dice, bueno, igual que yo les puedo decir esta noche, yo tengo la respuesta, yo no sé y usted tampoco sabe y ningún gran erudito sabe y nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no lo dice. Algunos dicen, no, pero puede ser que sea Elías porque no murió.
Puede ser que sea, no, porque no murió, ahora Dios los está trayendo a la tierra, pero tampoco eso dice la palabra de Dios. Otros dicen, no, puede ser que Elías sea así, y Moisés, porque los dos se aparecieron al Señor y tienen un trabajo especial. Ellos siempre trabajan en conjunto, entonces ahora están trabajando otra vez. Puede ser que sea un par de profetas que no cumplió su ministerio y ahora lo van a cumplir y los va a resucitar nuevamente el Señor. Son suposiciones, pero nada de eso habla la palabra del Señor. Entonces, cuando miramos la identidad de estos testigos, doy gracias al Señor que Dios en este contexto no los nombra. ¿Por qué? Porque usted sabe que el hombre por naturaleza, ¿qué es? Es religioso. Es religioso. ¿Recuerdas en el Antiguo Testamento cuando murió Moisés? ¿Quiénes pelearon por el cadáver de Moisés? Los huestes celestiales con las huestes del Averno. Satanás estaba luchando con el cadáver. ¿Por qué? Porque si Moisés tenía una tumba, todos venían a adorar a la tumba de Moisés. No adoraron a la serpiente de bronce que Moisés estableció. El hombre religioso. Los hombres de estos días levantan sus ministerios en función de sus nombres. El ministerio de tal pastor, el ministerio de tal predicador, el gran apóstol, el gran predicador, el gran nombre. Nos gusta poner grandes nombres. Y doy gracias a Dios porque estos dos testigos no tienen una identidad. ¿Por qué? Porque podrían ser cualquiera, porque al final la gloria y la honra es al Señor. Como estos dos olivos que están aquí, que hemos hablado del libro de Zacarías, y los candeleros que están ahí, la profecía de Zacarías que mira estos días, y el libro de Apocalipsis, estos dos olivos que son los dos testigos y los dos candeleros, representan hombres que básicamente son utilizados por el Espíritu Santo. Todos los días alimentados por ese precioso aceite. Y el mensaje está aquí, otra vez, Zacarías capítulo 4, el versículo 6, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así, ¿cuál es la identidad de estos testigos? Gracias a Dios que no hay ninguna. En la misión de estos testigos, recuerdan, no es a nosotros la gloria, sino al Señor la gloria. No es nuestra gran poder, no es nuestra gran presencia, no es nuestros grandes mensajes, no es nuestra gran oratoria, no es nuestro grande poder político, no es nuestra gran influencia en la sociedad. Simplemente es el Espíritu de Dios obrando en estos dos testigos, que podrían ser cualquiera. Mi amado hermano, la identidad de estos testigos queda en el anonimato. A Él sea la gloria y la honra, justamente por esa razón, porque no es obra de ellos, es obra del Señor. Mi amado hermano, así comienza la misión de estos testigos, pero va a enfrentar, al igual que cualquier otro profeta, oposición, y eso lo miraremos después. Vuelvo un momento a la palabra de Dios para concluir. Libro de Hechos capítulo 1, el verso 8. Vuelvo a las Escrituras. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Cuál era el requisito previo? El poder de Dios. No con obra, no con ejército, no con fuerza, sino con su Espíritu. Si esta obra en la primera iglesia bautista se ha de levantar, Dios que ha de agenciarse, ¿qué? Testigos fieles. Que entendamos cuya responsabilidad nuestra es dar cuenta al Señor. Que tengamos que el principal trabajo es predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Que lo hagamos con toda seriedad, porque las advertencias del juicio son reales. Y que finalmente podamos dar la gloria y honra al Señor, porque entendemos que esto no se va a hacer por nuestra fuerza, ni por nuestro encanto, ni por nuestra personalidad, ni por nuestros talentos, ni por nuestro ingenio, ni por nuestros recursos, ni por nuestro dinero, ni mucho menos por nuestro gran templo, sino por el Espíritu del Señor. Oh, hermano mío, por eso al Señor sea la gloria y sea la honra, el poder de Dios. ¿Hay poder en la palabra de Dios? Sí, porque es el poder del Espíritu Santo que va obrando. Es el poder de Dios en la obra de la predicación de la palabra de Dios, que levanta a los muertos de su tumba, que establece familias, que trae luz, que trae verdad. Oh, hermano mío, gracias al Señor por el poder suyo a través de su Espíritu Santo. El mismo poder que levantó a Cristo y estuvo en los lugares celestiales, lo estableció, es el mismo poder que está con nosotros esta noche. La pregunta más bien para nosotros serían: ¿somos fieles testigos de Jesucristo? ¿Cuál es el mensaje que usted y yo predicamos en este escenario tan lleno de religión?
¿Sabe usted que da cuenta al Señor? Usted puede entender el trabajo constante de abrir las Escrituras y enseñarles en casa, porque la esperanza que su familia tiene, y hacerlo de una forma seria porque sabe el fin que les espera si no se arrepienten. Y puede entender, tener esperanza que el Espíritu de Dios puede obrar. ¿Quiénes somos delante de Dios? Simplemente instrumentos de su gracia. Eso entendieron los testigos. En su visión, ¿cuál es la identidad de ellos? Solamente son instrumentos. El libro de Juan capítulo 1, el verso 19, cuando le preguntaron a Juan el Bautista, ¿qué dices de ti mismo? Él dijo, yo solo soy la voz de uno que clama en el desierto. No soy el gran Mesías. Yo no soy un gran profeta. Ni siquiera quiero llamarme profeta. Solo soy un instrumento de su gracia. La obra es del Señor, su Espíritu obrando en nosotros. Vamos a terminar. Padre, gracias por tu palabra, por el tiempo que nos das de meditar en ella. Gracias por el testimonio de estos testigos. Señor, levanta delante de nosotros